Okay. Hello, Joanna. Hello, Rosario. Good evening. How are you doing? Bien, se ve bien. Hi, Joanna. Good evening. How are you doing? Muy bien, muchachos. Hoy vamos clase para TikTok. La clase es para ustedes. Vamos a dar una clase de modal verbs. Vamos a hablar de los verbos modales en inglés. Así que es una clasecita larguita, así que vamos a aprovechar el tiempo. ¿Listo? Hello. I'm great. I'm great, Joanna. Thank you for asking. Muy bien, entonces aquí ya organizándonos para arrancar con la clase, ¿vale? Vamos a hablar de los modal verbs en inglés, así que, bueno, vamos a aprovechar el tiempo para conectarnos, ¿ok? Mm, Mira, encuentro mi marcador. Hello, Glory. Hello, el baby. Hello, everyone. Bienvenidos. Muy bien, muchachos. Entonces, hoy vamos clase para TikTok. Bienvenidos todos. Gracias ahí ya por los likes. Gracias por compartir. Vamos a arrancar esta clase. Hello, Rosario. Good evening. How are you doing? How's everything? Bienvenida. Vamos a conectarnos en la clase, ¿listo? Vamos a esperar un minutico más a que lleguen más estudiantes, ya somos 50, bienvenidos todos, un saludo. Bueno, vayan enviándome un puntico los que van a participar en la clase para preguntarles, para saludarnos y demás, ¿ok? Un puntico, un saludo. Ok, baby, good evening. Hello, Molly 26. Hello, Sergio. Un saludo. Today I was wearing a t-shirt that I bought in Mexico City. Hoy estaba utilizando una franela que compré en Ciudad de México. When I was there 2 years ago. Cuando estuve allá hace 2 años. Un saludo para todos. Marcia, good evening. Ok, muy bien. Hoy vamos a hablar de los verbos modales. Un tema bastante interesante, bastante útil. Así que bueno, ya tenemos 100 estudiantes conectados, así que bueno, vamos a arrancar. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Como siempre, vamos a hacer una charla. Les pregunto, what do you know about modal verbs? ¿Qué saben ustedes acerca de los Simeon? Good evening. ¿Qué saben ustedes acerca de los verbos modales, muchachos? Aquí que no recuerdo cuándo iniciamos el curso. Muy bien, entonces, ¿qué saben ustedes, muchachos, sobre los verbos modales? ¿Cuáles conocen? ¿Los conocen todos? Bueno, vamos a hacer primero la lista de cuáles son los verbos modales. Vamos a hacer
para qué se utilizan, cómo se utilizan, en qué momento se utilizan. Hello, Emanuel. Se usan para probabilidad, dice Emanuel. Bueno, ahí hay una cosita, Emanuel, que debemos tener en cuenta y es que si tú me das la descripción de uno por uno, se podría decir así, pero en general, los modal verbs, ¿para qué nos sirven? ¿Para qué los utilizamos? En general. Ahí es donde debemos tener en cuenta eso. Habilidad, dice Manuel. Muy bien. Para todo eso nos van a servir. Acá revisando 25 de agosto. Consejos, dice Mabel. Andrea Lozano, gracias por seguirnos. ¿Sabes el present perfect? Yeah, I know the present perfect. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hacer primero una lista de cuáles son los verbos modales, vamos a ver para qué se utilizan y demás. ¿Listo? Entonces, los leo, muchachos. ¿Cuáles verbos modales ustedes conocen? Les ayudo con uno de los más conocidos. En este caso viene siendo el can. ¿Qué otro conocen ustedes? Muy bien, Rosario. Ese es uno de los más conocidos, el can. ¿Qué otro? Teacher, Saida. Good evening. How are you? Tenemos, muy bien, could. Todos los que terminan en ud. No, one no, Jonah, eso es un verbo como tal. Todos los que terminan en ud, Emanuel, muy bien. Could, ya lo tenemos acá. Should, también está el would. El must, muy bien. El might. El may. El will, muy bien, señor. May, ya lo tenemos acá. El will. El should. Have to, sí, también hace parte, dependiendo de cuando le damos como ese uso, ¿ok? Muy bien, muchachos. ¿Nos falta alguno? Can, could, would, should, must, might, may, will, shall. Bueno, muy bien. Ahora, como le decía Emanuel, I'm great, Said, I'm great. Today we have a class for you all, ¿ok? Hoy tenemos la clase para ustedes. Entonces, muchachos, cuando hablamos de para qué sirve cada uno de ellos, tenemos significados o usos diferentes. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de uno por uno o de todos en general, tenemos diferentes usos en inglés. ¿Listo? Ahora, los verbos modales en general tienen un uso. ¿Cuál es? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, esta oración, I speak English, acá estoy diciendo simplemente que yo hablo inglés. I speak English. Yo hablo inglés. Pero si yo le agrego cualquiera de estos modal verbs que estamos haciendo, cambiando o dándole un modo a la oración. Cambiando o dándole un modo a la oración. Ese es el uso de los modal verbs en general, todos. Le dan un significado diferente a la oración. Ahora bien, cada uno de ellos se utiliza de una forma diferente. Entonces aquí vamos a verlos uno por uno. ¿Listo, muchachos? You got it? Me hice entender ahí, ¿no? Muy bien, ya tenemos 130 personas conectadas. Un saludo para todos. Hello, Edward. You're welcome. Muy bien. Entonces, modal verbs se utilizan para darle un significado diferente a la oración. ¿Listo? Ahora bien, continuamos. Antes de ir uno por uno, voy a hablar de las características que tienen estos verbos modales. Características. Algunos profesores que ustedes se van a encontrar van a decir, vamos a ver los verbos modales auxiliares. ¿Por qué le llaman verbos modales auxiliares? ¿Alguno de ustedes lo sabe? Hablemos de sus características.
Antes de yo borrar, yo les voy a decir, muchachos, tomen una screenshot o algo para que les quede guardada la información. Entonces, sigo con el tema. Algunos docentes le llaman verbos modales auxiliares porque cumplen la misma función de un auxiliar. Sirven como auxiliar más o menos. Porque los auxiliares que conocemos son los siguientes. Por ejemplo, el do, el does, el did, el will, el have o has, el had y el will have y así, ¿no? Pero estos señores que están acá, ¿qué función cumplen en general? Estos señoritos que están acá, tanto el do como el does, el did, el will y todos, nos dan el tiempo gramatical. Nos indican el tiempo en el que estamos hablando, ¿ok? Pero esto nos dan es un modo. Entonces, por eso es que no es que funcionen de la misma manera, ¿vale? Ahora, vamos a ver es por qué nosotros también le llamamos verbos modales auxiliares, porque tienen características similares. Para empezar, ¿qué características tienen estos señores que están acá? Los auxiliares. Siempre vamos a utilizar el modal verb y el siguiente verbo va a ir en su forma base. Muy bien, Juan, se usan para negar y preguntar. Entonces, sigo por acá. Un ejemplo es el siguiente. Tú dices, por ejemplo, Dayana lives in Bogotá. Si yo le agrego un auxiliar, yo diría Dayana doesn't live in Bogotá. Miren acá, acá le aplico la S, ¿cierto? Aquí no, porque tengo yo el auxiliar. Entonces, gracias Carlos, un saludo. Funcionan de la misma manera. Si yo digo, por ejemplo, Dayana speaks English, Dayana habla inglés, y quiero decir, Dayana puede hablar inglés, Dayana can speak English. Entonces, gracias, aquí le aplico la S al verbo, Dayana habla inglés, pero aquí digo, Dayana puede y no cambio el verbo. Entonces, esta es una de las características que siempre vamos a ir con el verbo base. ¿Listo? Entonces, si quieren, tómenle una captura de esto, muchachos, y esta información ya les puede ir sirviendo. ¿Ok? Es decir, aquí tenemos unos ejemplos de que funcionan o por qué se les llaman también verbos modales auxiliares. ¿Listo? Voy a borrar. Otra característica que tienen es la siguiente. Aunque nosotros le llamemos verbos, porque se llaman verbos modales, importante, no necesitan o no usan el to para conectar. Ejemplo, ustedes no pueden decir I can to go. Esto es un error. ¿Listo? Tyler, un saludo. Bueno, aprovecho y te respondo. Tyler, las clases privadas duran lo que tú necesites y lo que tú quieras participar. Yo arranco con los estudiantes con mínimo 5 horas de clase. Las puedes organizar 1 hora a la semana, 2 horas a la semana, 3 o las 5 horas a la semana.
y ya depende del intensivo que tú quieras tomar. Yo tengo estudiantes que estudian en academias y ven conmigo solo 1 hora a la semana como para hacer refuerzo. O también tengo otros estudiantes que viven en Estados Unidos o en Canadá o en otro país y ven intensivos conmigo de lunes a viernes o ven solo 2 horas a la semana, en fin. Ahí ya depende de lo que tú necesites, ¿vale? Si estás interesado o quieres más información, aquí está mi WhatsApp, ¿vale? Muy bien, entonces, no utilizan o no necesitan el to para conectar. Muy bien, Alex, ahí tú lo dijiste, I can't go. Ahí tenemos otra característica que tienen los verbos modales. ¿Qué otra característica? Por ahí lo había escrito Emanuel. Se usan para preguntar y para negar. Se usan en negación y pregunta. Entonces, por ejemplo, do you do you speak English? Vamos por ahora con este ejemplo, ¿vale? ¿Hablas inglés? Aquí hablas inglés, pero puedes hablar inglés, ¿no? Si tú dices do you can, aquí ya estamos mal, ¿vale? Entonces, aquí utilizamos el mismo verbo modal para hacer la pregunta. Can you, ¿ok? Estamos de momento con las características de los verbos. ¿Okay? ¿Qué otra característica pueden tener estos señores? Modal verbs. Muy bien, Mel. Can you speak English? Can you speak English? Listo, muchachos. Entonces, estas serían las características que le vamos a dar a los verbos modales. Así que si quieren pueden tomar la capture para continuar, ¿vale? Ya saben, me pueden apoyar dándole tap a la pantalla y continuamos, ¿ok? Entonces, muchachos, ahora sí vamos a ver uno por uno para que nos sirva, ¿listo? Vamos a ir conectaditos juiciosos hasta las 9 de la noche, 9 y un poquito, así que vamos, si nos rinde juiciosos arrancamos con otro tema, aprovechamos el tiempo, ¿listo? Entonces, vámonos uno por uno, ¿ok? Aquí vamos a ver sus diferentes usos. Carlos, un saludo, gracias. Entonces, muy bien, vámonos. Can. ¿En qué momento lo vamos a utilizar? Recuerden que yo siempre lo digo en mis clases, en mis videos, ya saben, ahí tenemos varios videos ya publicados con videos de 1 minuto y medio que les pueden servir. Entonces, aquí lo que yo siempre digo, cuando estamos aprendiendo un idioma, sobre todo en este caso el inglés, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve este tema? ¿Para qué me sirve esta palabrita? ¿Para qué me sirve el can? ¿Qué puedo decir con él? Entonces, vamos a ver, ¿ok? Entonces, el can nos puede servir, primero que nada, cuando hablamos de una habilidad. Aquí es lo que yo decía de Manuel, por ejemplo, que Manuel empezó a decir qué habilidades, qué posibilidades. Aquí sí ya entramos en uno por uno. ¿Listo? Una habilidad. ¿Listo? O también podríamos hablar de posibilidades y de permisos. ¿Listo? Entonces, hablemos de nosotros. What can you do? Hablemos de habilidades. What can you do? In my case, I can play the guitar. I can play the guitar. Yo puedo tocar la guitarra. Y como se fijan, las características que le dimos al inicio, ¿no? No utilizan el tú. Miren, no tenemos acá tú. ¿Listo? MK, ¿cómo estás? I can to watch. Ahí no. I can speak English. Muy bien, Manuel. Ahí MK tienes que eliminar de una. ¿Listo? Respondan, muchachos. Los leo. What can you do?
¿Qué pueden hacer? I can see. Muy bien. O si les pregunto, what can your boyfriend, your girlfriend do? ¿Qué pueden hacer? Aquí estamos hablando de habilidades. I can drive my car. Muy bien, José. I can watch you. ¿Puedo verte? Ok. I can dance with my sister. Ok. That's an ability. Maybe. Muy bien. Habilidades, ¿no? Entonces, José, en el caso tú dices I can drive my car, estás haciendo referencia a que tú puedes manejar tu carro. ¿Listo? ¿En qué contexto lo dirías? Supongamos que, no sé, estás en tu condominio o algo y solo puedes manejar tu carro. Pero si estamos hablando en general de que puedes conducir o puedes manejar, tú simplemente puedes decir, por ejemplo, voy a utilizar tu nombre acá, José, can drive a car. Aquí ya estoy haciendo referencia a que José, y aquí es donde vemos, muchachos, la diferencia entre traducir e interpretar, ¿no? Porque si yo traduzco esta oración, yo puedo decir, José puede manejar un carro. Pero si yo la interpreto, yo ahí simplemente estoy diciendo que José puede conducir. Que José sabe hacer, ¿ok? Ojo, hola, ahí es I can cook. I can barely speak English, ok. Listo. Entonces, sigamos. Otras habilidades. Entonces, si yo cambio esta oración, si ya no digo what can you do, sino digo what can't, ahí la pronunciación. I can, I can't. I can. Ok, muchachos, por aquí volvimos. Tenía un problema con la señal, pero ya lo solucioné. ¿Listo? ¿Me confirman si me escuchan bien? Ya saben, le pueden dar tap a la pantalla. Vamos a llegar hoy a más de 50,000 likes. ¿Listo? Entonces, lo que les decía, muchachos, como los verbos modales los podemos utilizar para negar y para preguntar, en este caso podemos también hablar de lo que no podemos hacer. So, tell me, what can't you do? Y les estaba diciendo, creo que antes de perder la señal, la pronunciación, ¿no? I can play the guitar. Suena suavecito. I can play the guitar o I can't. I can't play the guitar. ¿Listo? Entonces, I can't play the piano. Muy bien. Entonces, miren acá, estamos utilizando el I, utilizamos el he. Ahora podemos decir, Emanuel, en Kenia, can't play the piano. Esto es otra cosa que tienen los modales, ¿no? No importa, entre comillas, de quién estemos hablando. Si estamos hablando de él, si estamos hablando de ella, si estamos hablando de nosotros, utilizamos el mismo can. ¿Listo? Entonces, Emanuel en Kenia can't play the piano. Acá estoy hablando de they. Acá estoy hablando de he. Y miren que utilizo el mismo, ¿ok? Ok, Esme, I can't enjoy my free time. That happens sometimes when you are a father, maybe. Eso pasa cuando ya eres padre. Well, in your case, mother. Entonces, en este caso estamos hablando de qué? Habilidades, ¿no? ¿Qué pueden o qué no pueden hacer? ¿Listo? Por ejemplo, ¿cómo diríamos mi hermano puede hablar francés? Ahí estamos hablando de una habilidad que tiene tu hermano o pues nuestro hermano en el ejemplo. My brother can't speak French. O my brother can't speak French. No puede. Estamos hablando de habilidades.
Pero si hablamos de una posibilidad, muchachos, aquí estamos hablando de algo que puede suceder. Y aquí es donde yo separo qué pasa entre el can, entre el may, entre el might, cuando hablamos de este y este. Cuando hablamos de posibilidades. Son, espero que me escuchen bien, son líneas muy pequeñas. Simplemente yo digo it, when, later. Yo puedo decir it can rain later, it may rain later, it might rain later. Las tres la podemos utilizar para posibilidades. Ojo, Zaida, la S no va ahí, ¿no? Eso fue una de las primeras características que dimos en ese caso. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de posibilidades, ¿cuál es la diferencia entre el it can, it may and it might? ¿Listo? Cuando hablamos de can, va de la mano con esto. Hay posibilidades de que llueva. Puede llover más tarde. Pero si decimos el may, es como un quizás, como un de pronto. Para mí, en mi uso y como lo utilizo yo, si utilizo este, es más probable. Claro que si tú ya estás totalmente seguro que, que va a llover, pues utilizas el will, ¿no? Aquí ya no hay posibilidades, sino algo que sucederá. Y el might es un poquito como más formal, como más chévere, como que, bueno, it might. Esme, ahí va yo. El tema de los porcentajes. Esta semana con los estudiantes estamos aprendiendo en el colegio los adverbios de frecuencia. Está el sometimes, está el usually, está el often, está el always, está el never. Cuando tú aprendes esto, es por un porcentaje. Entonces, supongamos que always 100%, never 0%, and sometimes 50%. And usually, rarely, hardly ever, bueno, en fin, tienen cierto porcentaje, que si 70, que si 80, que si 75. Entonces, tú no vas a ser tan rígido en ese tema de que, bueno, el día tiene 7, perdón, la semana tiene 7 días. Y si yo fui al gimnasio solo 4, entonces 4 dividido en 7 por 100, ¿cuánto porcentaje me dio? Entonces son, no, nada de eso. Tú simplemente sacas como algo así aproximado. Eso no es algo que sea totalmente estricto. No que si tú me dices, I sometimes go to the gym, pero tú fuiste solo 2 veces esta semana, entonces no sometimes, es rarely. No, eso no. ¿Listo? Lo mismo pasa por acá. It can, it may, it might. ¿Listo? Igual vamos a continuar de acá que lleguemos a cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, una posibilidad en este caso sería it can rain later, ¿ok? Puede llover más tarde, ¿vale? Ahora, permisos. Vuelve y juega. ¿Qué pasa con los permisos? ¿Qué debo decir? ¿Can I go to the bathroom o may I go to the bathroom? Depende de la situación. Normalmente nos van a decir, debes utilizar el may. Si estás en una clase, si estás con un profesor, si estás con tu jefe, esa posibilidad con respeto utilizamos el may. Pero si estás con tus amigos, si estás con tus suegros, que si estás con tus primos, hey, can I use your bathroom? ¿Puedo utilizar can I use your bathroom? ¿Puedo utilizar tu baño? Ahí perfectamente podemos utilizar el can. And sometimes when you are used to go to that house, you don't ask. You just, I'm going to the bathroom. Voy al baño, sí, normalmente. Pero entonces el can también es válido en estos casos. ¿Listo? Entonces,
Can I use your phone? Can I use your bathroom? Can I use your computer? Puedo utilizar algo, ¿listo? Can I use? Ahí utilizamos el can I para hacer preguntas sobre si podemos utilizar algo, ¿ok? Por ejemplo, ¿cómo me preguntarían ustedes? Profe, ¿puedes ayudarme con esto? ¿Puedes ayudarme con esto? ¿Cómo harían esa pregunta? Ya saben, para todos los nuevos estudiantes, tenemos curso desde cero para iniciar el 25 de agosto. Me pueden escribir aquí a mi WhatsApp para más información. Delgado dice, ¿se puede preguntar con el could? Claro que sí, pero depende de lo que quieras decir. Acá estás diciendo, could, perdón, can I use your phone? Por ejemplo, ¿puedo usar tu teléfono? Delgado, si tú y yo tenemos confianza, si tú y yo somos amigos, oye, ¿puedo usar tu teléfono? Pero si tú y yo no nos conocemos, o de pronto tú eres mi jefe, o yo soy tu profesor, disculpa, ¿podría utilizar tu teléfono? Could I, could I use your phone? ¿Por qué? Porque no tenemos la confianza, porque estamos siendo más educados, estamos haciendo una solicitud pues más formal. ¿Listo? Entonces ahí depende de lo que tú quieras expresar, ¿ok? Pero cualquiera de los dos lo puedes utilizar, pero va de la mano de lo que quieras decir, ¿ok? It's a pleasure, my friend. Entonces, can I use your phone? Muy bien. Can you help me with this? Muy bien. Muy bien. Entonces, miren acá, estamos haciendo preguntas, ya negamos y también afirmamos. Los modales se pueden utilizar en esos tres escenarios, ¿ok? Muchachos, entonces ahí tenemos el quién. Si quieren, tomen una captura para continuar, ¿vale? Entonces ya saben, el can, que significa poder, se puede utilizar pues en esos tres escenarios. Una habilidad, yo puedo tocar la guitarra, José puede conducir. Una habilidad que también no podemos hacer, por ejemplo, Emanuel y Kenia no pueden tocar el piano, y así, ¿vale? Listo, entonces vamos a borrar y vamos a seguir. Vámonos con el cue. ¿En qué momento lo vamos a utilizar? ¿Cómo funciona? ¿Para qué nos sirve? ¿Okay? Voy a empezar, muchachos, a subir estas clases grabadas a YouTube nuevamente. Tenía un poquito descuidado el canal por tanto trabajo, pero voy a darle nuevamente a subir nuevamente estas clases para que ustedes las puedan ver en otro momento. Digamos, aquí vamos a estar 2 horas conectados, pero si tú solo tienes 30 minutos, solo tienes 1 hora, puedes ir a YouTube y allá vas a encontrar. De hecho, si ustedes van ya a mi canal de YouTube, van a encontrar ya más de 20 videos que tengo subidos de diferentes clases. Si quieren llegar a mi canal de YouTube, solamente van a mi biografía. Ahí está el link que dice YouTube. Los invito a que se suscriban. ¿Ok? Entonces, vámonos con el Q. ¿Qué ventaja tienen en YouTube, muchachos? Que en este momento yo estoy hablando con ustedes. Si ustedes no quieren escuchar esto, simplemente adelantan un poquito, lo retroceden y listo. Ok, muchachos, gracias por sus donaciones, muchachos. Entonces, ¿en qué momento o para qué nos sirve el could? Entonces, muchachos, vamos a hablar de habilidades del pasado. Wanda, thank you. Habilidades del pasado. Y aquí es donde el could tiene dos, gracias Wanda, el could tiene dos interpretaciones diferentes. ¿Cuáles son las interpretaciones del could, muchachos? Los leo. Hey Wanda, gracias. Para empezar, lo vamos a utilizar como una habilidad del pasado. ¿En qué otro momento lo vamos a utilizar? Bueno, una posibilidad, claro que sí. ¿No es el pasado de quién? Podría y pude. Muy bien, Cristian.
podría, no, pude no, podía. Podría y pude no, el pude no, podía. Porque pude es el was able to, que ese sí es el pasado de quién. Es diferente. De hecho, miren en el español cómo funciona y por eso es que a veces es tan útil, muchachos, ver estas clases de inglés en español, o por lo menos las clases básicas de inglés con español, porque hay ciertas cosas que son un poco complejas de agarrarlas con la misma explicación en inglés. Por ejemplo, ¿en qué momento yo diría, cuando yo tenía 10 años, yo podía montar bicicleta? Yo podía, I could. Pero, por ejemplo, si yo utilizo la palabra pude, ayer fui al gimnasio y pude levantar 50 kilos. I was able. ¿Por qué? Porque pude, porque lo logré, porque lo hice. Entonces, el podía, estamos hablando de habilidades del pasado, que es el could. Y el was able to es cuando tú lograste hacer algo en el pasado. Ahí está la explicación de la diferencia entre el was able to y el could. Entonces, este es podía, ¿ok? Una habilidad del pasado también lo vamos a utilizar para permisos no, posibilidades y solicitudes, ¿ok? Una posibilidad, pues una solicitud educada, formal, cortés. ¿Listo, muchachos? Muy bien, ya saben, vamos a darle tata a la pantalla, vamos a llegar a bastantes likes el día de hoy. Por ahí ya me han llegado varios mensajes al WhatsApp, muchachos, por acá que tengo el teléfono. Por favor, los que estén interesados en clases grupales o personalizadas, aquí está mi número de WhatsApp. Tenemos para el 25 de agosto un curso desde cero. Estos cursos son grupales, son clases grupales, son solo máximo 10 estudiantes. Entonces, ya saben, me pueden escribir y de uno, ¿vale? Regálenme un segundito. ¿Cómo se dice I could have? Yo podría haber. Un segundito acá que me escribieron. Listo. Disculpen ahí, muchachos. Entonces vamos a seguir. Entonces, could lo vamos a utilizar como podría o podía. Entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar? Vamos de uno, ¿vale? Entonces, para hablar de habilidades en el pasado es como el ejemplo que utilizamos ahorita, cuando yo tenía tal edad. Entonces, ¿cómo diríamos en inglés, por ejemplo? Yo podía leer cuando tenía 4. Bueno, cuando tenía 5, mi hijo ya lee. Yo podía leer cuando tenía 5. Podemos decir cuando tenía 5 o cuando tenía 5 años. Ahí ya es decisión de usted. So, yo podía leer cuando tenía 5. ¿Cómo decimos eso? Ok, Eliani. Para empezar, estamos hablando del could. Ahí no vamos a utilizar el can, ¿listo? Entonces, ahí te lo reemplazo. I could read, muy bien. Entonces, hasta acá yo podía leer. ¿Listo? Pero ojo, por ejemplo, Celia, un saludo. Te cuento, ahí te voy a corregir algo. Para Celia y para Eliane. En español, nosotros utilizamos el verbo tener para muchas cosas. Yo tengo un carro, yo tengo una casa, yo tengo marcadores, pero también lo utilizamos cuando tenemos cosas como los años, como tenemos nervios, tenemos hambre, como si yo tuviera el hambre aquí, ¿no? En el bolsillo.
o como si yo tuviera mis años acá en el bolsillo. Eso lo decimos en español, pero en inglés no. En inglés se podría decir que uno está en esa situación o que uno se siente de esa situación. Entonces, cuando hablamos de los años, tú no puedes decir I have 5 years porque esto es un error. Aquí, ¿qué decimos? I am 5. Y aquí es donde vuelvo y digo, como lo dije previamente, la diferencia entre traducir e interpretar. Acá decimos yo tengo 5. Pero estamos hablando del pasado. Del pasado. Entonces, yo podía leer cuando, si acá es yo tengo, que es presente, ¿cómo lo diría en pasado? ¿Cuál es el pasado del am? El pasado, muy bien, Tony. Aquí ya lo había enviado Tony. El was. Entonces, I could read when I was 5. Yo podía leer cuando tenía 5. Entonces, yo podía leer cuando yo lo dije primero que Tony, nos dicen por acá. Bueno, te cuento que no me salió tu comentario. Por aquí no me salió tu comentario, disculpa. Entonces, seguimos. Este tipo de cosas son importantes, ¿no? Nosotros en español decimos tengo nervios, pero en inglés decimos I am nervous. I am nervous. Tengo hambre. I am hungry. ¿Listo? Entonces, no podemos traducir ese tipo de cosas así, ¿no? ¿Vale? Entonces, sigamos. Habilidades del pasado. ¿Listo? Entonces, aquí es donde empezamos, cuando, por ejemplo, cuando estoy en mis clases, empezamos a practicar. So tell me, what could you do? What could you do when you were younger? What could you do when you were younger? What could you do when you were younger? So, for example, when I was 18, no, am no es solo para hacer estar. De hecho, en este tipo de situaciones se interpreta como tener. Estaba diciendo, when I was 18, cuando tenía 18, I could ride, I don't know, 50 kilometers in my bike, on my bike. Entonces, cuando yo tenía 18, yo podía andar 50 kilómetros en bicicleta. So tell me, what could you do when you were younger? Cuando era más joven. Entonces, aquí simplemente estamos hablando de habilidades del pasado. Vamos a decir, I could. I could swim when I was 18. Muy bien. I could run fast. Muy bien. Ahí de pronto, Elizabeth, si, y, for example, if you still run fast, por ejemplo, si todavía corres rápido, ahí simplemente podrías decir, I could run faster. Aquí sería, yo podía correr más rápido, ¿vale? Voy a repetir lo del el be able to, ya que nos lo pregunta aquí Jen, ¿no? Repito lo del el be able to. ¿Listo? En este caso, I could read o I was able to read se van a utilizar en situaciones diferentes. Uno es podía y el was able to es pude. Entonces, puse una situación, por ejemplo, when I was 5,
I could swim. Cuando yo tenía 5, yo podía nadar. Esa es una habilidad que yo desarrollo que yo ya tenía a los 5 años. Pero, por ejemplo, I went to a garage, o I spent the night in a garage this weekend. Me quedé en una cabaña o pasé el fin de semana en una cabaña, and I was able to swim in its pool. Y pude nadar en la piscina o en su piscina. Entonces, acá estamos hablando de algo que logramos, algo check, algo que pudiste hacer, algo que lograste, algo que completaste. Y en cambio, en este caso, el podía se utiliza es con habilidades. Porque es diferente decir I was able to swim and I could swim. Porque el I could estamos hablando de una habilidad general. En cambio, el was able to, algo que lograste realizar. ¿Listo? Entonces, seguimos, espero que te haya servido la información. Seguimos con el tema del could, ¿ok? Ya saben, para todos los estudiantes nuevos, tenemos curso desde cero. Iniciamos el 25 de agosto. Interesados o información, me pueden escribir a mi WhatsApp, ¿vale? También tenemos para clases personalizadas. Tenemos horarios en las tardes y también sábados en la mañana. Entonces, vamos a seguir. Ahora, habilidades del pasado. Ahora, posibilidades, ¿en qué momento lo vamos a utilizar? ¿Listo? Aquí las posibilidades van de la mano con lo que son por ejemplo, condicionales. ¿Listo? Una posibilidad va de la mano de los condicionales. Ese es otro tema que pienso traer acá. ¿Saben qué día lo podemos ver? Mañana tenemos clase de curso. Mañana voy a estar transmitiendo los cursos acá. Pero el miércoles también tengo estas 2 horitas libres porque ya terminamos los cursos. Entonces, por eso vamos a abrir curso nuevo. Pero decidí mover la fecha para poder dar las clases acá. Entonces, podemos ver el miércoles clase de condicionales, ver los 4 condicionales si nos da el tiempo, ¿ok? Entonces, sigamos. ¿Cómo podemos utilizar el condicional? Entonces, podríamos ir a caminar. Entonces, ojo con ese caminar, ¿no? No es el mismo caminar de walk, sino es como senderismo, ¿no? Entonces, podríamos ir a caminar si el clima está bueno. I'm B2, Santiago. Thank you for asking. I'm B2. But a good one, okay? So, podríamos ir a caminar. Ojo que este caminar es este, ¿no? Hike. Hike. So, we could go hiking. Podríamos ir a caminar. So, we could go hiking. Posibilidad, ¿no? Entonces, ojo que por eso les decía que no era el mismo walk, Cristian, porque estábamos hablando más como de senderismo, ¿no? Entonces, we could go hiking si el clima está bien, si el clima está chévere. Entonces, if the weather is good, muy bien. If the weather is nice, is good. ¿Ok? Cualquiera de los dos. ¿Ok? Entonces, una posibilidad, en este caso, del presente, ¿no? ¿Podríamos hacer tal acción si de pronto tenemos otra? ¿Ok? Ahora, vámonos con las solicitudes. Vámonos con las solicitudes formales, ¿listo? Y aquí es donde está la pregunta que nos hizo el compañero previamente cuando estábamos con el can. ¿Cuál es la diferencia entre el can y el could? El can es algo más como más chévere, más de confianza, y el could va más como la formalidad, ¿no?
Entonces, si estamos en una mesa, si estamos comiendo, por ejemplo, y tenemos al hermano, al primo de toda la vida, ni siquiera le pedimos, uno le dice, pass me the salt, pásame la sal, o pass me the salt, please, pásame la sal, por favor. Pero si tenemos es al jefe, a un compañero del trabajo nuevo, a un señor mayor, excuse me, could you pass me the salt? Could you pass me the salt? ¿Podrías pasarme la sal? Could you pass me the salt? ¿Cómo vamos a decir eso? Ahí es diferente, ¿no? Entonces ahí es donde decimos en qué momento utilizo uno, en qué momento utilizo el otro, qué puedo decir o qué no puedo decir, ¿cierto? So, could you pass me the salt? ¿Podrías? Mauricio dice, yo no entiendo el inglés, ¿qué me recomiendas? Mauricio, te recomiendo que te organices, ¿vale? Si no entiendes nada del inglés, tienes que hacer un plan, pero tienes que arrancar de cero. Listo, step by step. Tienes que ir paso a paso. Y eso es mentira de que tú vas a aprender inglés en 3 meses, en 6 meses. En 6 meses podrías tener un nivel decente para poder expresarte. ¿Listo? Para poder expresarte. Por ejemplo, decir si te sientes mal, si estás perdido, poder entender ciertas cosas. Pero para tener un buen nivel de inglés, yo siempre he dicho que mínimo 1 año juicioso. Y aún así, pues, continuar estudiando. Por ejemplo, muchas personas, ¿qué nivel de inglés tiene? B2. Yo soy B2, un buen B2 tengo, pero para yo llegar al C1 me falta bastante trabajo. ¿Listo? Y de hecho, del B2 al C1, la diferencia es, digamos, la forma diferente de expresar, ¿vale? So, could you pass me the salt? Muy bien, Sai. Duré 6 meses y no sé casi nada. Ojo, que si duras 6 meses y no sabes casi nada, ahí sí ya tienes que reorganizarte. Pero tú con 6 meses trabajando juicioso sí debes saber. Sí, claro que doy clases individuales, Margarita. Mira, te invito a que me escribas acá. Tengo estudiantes de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, de Inglaterra. Tengo estudiantes en Europa. Me puedes escribir y ahí podemos organizar clases, ¿vale? Difícil entender el inglés virtual. Bueno, la diferencia de tener un profe en la pantalla, tener uno, sí, sí, más o menos en eso diría yo, bien. Una, dos, podría tenerlo. Entonces, could you pass me some? Podrías pasármelas. ¿Listo? Listo, muy bien, muchachos. Vamos a continuar. ¿Le podrían, por favor, tomar captura de eso? Los que estén eh, tomando nota y demás, y vamos a continuar. ¿Listo? Que voy a borrar. Entonces, vámonos con otro. Vamos con el should. ¿Listo? Ya tenemos el quién, ya tenemos el could. Vamos con el should. ¿Listo? Marcela, ese hand me de Sad, el hand me yo lo utilizaba en contextos diferentes. El hand me es como pasar, pero como de repartir, ¿no? Digamos, en el salón yo lo utilizo cuando voy a repartir hojas para todos. And hand, please, hand the paper, please. Repártelo, como que pasa de una mano en otra. En ese contexto lo he utilizado. Ya como para pasarle a alguien, no, no lo he utilizado. Entonces, muchachos, shoot. ¿En qué contexto o en qué momento lo vamos a utilizar? Should en inglés. Entonces, ¿qué significa should, muchachos? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Please, let's do it. No. Thank you, Saida.
Can you believe if I tell you that I did it by myself? I did it by myself. No, MK, no es un iría. No es un iría. Yes, I did it. I well, to be honest, I like that stream vibe. Me gusta mucho esa vibra como los streamers, los colores y todo el tema. So I wanted that kind of picture. I don't know. So I decided to do it by myself, and I have another one that I'm doing. And I have here another one. Tengo otro por acá que estoy haciendo, pero este lo quiero. I want it in my office. Lo quiero en la oficina. Este ya es diferente. Quise hacer como otro diseño. Y yo mismo lo hice. So let's continue. Yes, should is debería. You should study English every day. Muy bien. Deberías estudiar inglés todos los días. Muy bien, Cristian. Eso que acabas de hacer me gusta mucho que es... Gracias, Rosario. Gracias a todos por los buenos comentarios. La idea es que el sitio de trabajo sea ameno y que sea así como llamativo para nuevos estudiantes. Entonces, muy bien. Aquí lo vamos a utilizar ¿en qué contexto? Para dar consejos, recomendaciones y recomendaciones. Para recomendar, ¿listo? Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo lo vamos a utilizar? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, if you are feeling ill, if you are feeling sick, if you are feeling unwell, you should see a doctor. You should see a doctor if you aren't good, okay? You should see a doctor. Deberías ver a un doctor. You should see a doctor. But tell me, guys, él debería disculparse por llegar tarde. Y aquí, para los que me estuvieron preguntando por el verbo to be, el verbo to be también significa o se utiliza en el contexto de llegar. Entonces, él debería disculparse por llegar tarde. ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo vamos a utilizar? Bueno, muy bien, ahí sería, deberías disculparte con ella, muy bien. Pero él debería disculparse por llegar tarde. ¿Cómo lo vamos a decir? How would you say that? ¿Cómo dirían eso? Entonces, él debería disculparse. Entonces, he should apologize. He should apologize. Él debería disculparse. Muy bien, Eliana. Por llegar tarde, ¿cómo diríamos eso? Por llegar tarde. For came late, no. Acabo de decir que para ese contexto vamos a utilizar el verbo to be. Maricielo, he should apologize for being late. Excellent. That's great. That's 100% correct. For being late. Entonces, acá tenemos varias cositas. Tenemos el should, tenemos el uso de el gerundio o el ing y también tenemos el uso del be late. Tres cosas diferentes que podemos acá
tener en cuenta. La primera, pues, lo que estamos viendo de los verbos modales. Now, tell me, why do we have the ing in this sentence? ¿Por qué tenemos el ing en esta oración? ¿Por qué lo utilizamos en este contexto? Recuerden que we use the gerund or the ing with the verb after a preposition, después de una preposición en este caso. Después de una preposición, utilizamos los verbos con ing. Por ejemplo, I'm tired of waiting. Estoy cansado de esperar. Estoy cansado de esperar. Tenemos la preposición of y utilizamos el gerund o el ing. ¿Listo? En este caso. Pero, ¿qué sucede acá? Late. I am late tiene dos significados. Llego tarde o llegaré tarde. For example, you're driver and maybe you're being late. Vas a llegar tarde. So you call your boss, you call your coworker, please, I'm late. Llego tarde. And you just got to work, ya llegas al trabajo, and you said, sorry, I am late. Disculpen, llegué tarde. Entonces, el I'm late es una forma de decir llegar tarde en este contexto. Entonces, acá tenemos tres cosas diferentes en esta oración, ¿vale? Sigamos. José, hello, my friend. Ahora, otro contexto. ¿Cómo diríamos, por ejemplo, ella debería empezar la reunión? Ella debería empezar la reunión. How would you say that in English? ¿Cómo dirían eso en inglés? How would you say that in English? Ok, gracias a todos los que le han dado tap a la pantalla. Ya tenemos 16,000 likes. Ya tenemos por acá 8 de la noche Colombia. Vámonos hasta las 9 juiciositos, así que bueno, vamos a continuar. She should start the meeting. Ok. She should start the meeting. Muchachos, todos los que me han escrito, les responderé tan pronto pueda. Por ahí ya tengo varios mensajes, ¿listo? She should start the meeting. No, debería empezar la reunión ahora. Stop. She should start the meeting now. Debería empezar la reunión ahora. ¿Listo? Entonces, acá ya tenemos lo que son recomendaciones o consejos, ¿vale? Ahora, también lo podríamos utilizar como una expectativa, ¿no? Cuando hablamos de una expectativa, ¿qué es? Algo que de pronto creemos que ya pasó o que va a pasar, ¿no? Entonces, por ejemplo, we are in a meeting, we are in a party, and maybe you're leaving, te vas. And after 30 minutes, I would say, ella debería estar en la casa ahora mismo. O ella ya debería estar en la casa. ¿Cómo diríamos eso? Ella debería estar en la casa. Entonces, Oscar, ahí utilizaríamos el stay como para decir ella debería quedarse en casa o estarse en casa. Muy bien. She should be in the house or she should be at home. She should be at home también. In the house o at home. ¿Listo?
Aquí estamos haciendo como una, pues, como una expectativa, ¿no? Como para de pronto tener algo en cuenta de acuerdo a lo que sabemos, ¿vale? Recuerden que podemos negar, ¿no? You shouldn't. You shouldn't. You shouldn't drink every weekend. You shouldn't drink every weekend. Obviously, you shouldn't drink beers every weekend, ¿ok? No deberías beber alcohol o tomar todos los fines de semana. You shouldn't. But that's an advice, ¿ok? Es un consejo, ¿ok? ¿Por qué se utiliza el be? Dice Caro Coronel. Muy buena pregunta. Ese tipo de preguntas son las que me gustan a mí. Bueno, Caro, al inicio de la clase de pronto no estabas, pero una de las características que tienen los verbos modales es que siempre vamos a utilizar el siguiente verbo base. Siempre, siempre. Por eso vamos a decir I can be, I could be, I should be, I would be, I must be, I will be. ¿Listo? Por ejemplo, I can be your teacher, yo puedo ser tu profesor. I could be your teacher, yo podría ser tu profesor. I should be your teacher, yo debería ser tu profesor. O I must be your teacher, yo debo ser tu profesor. Siempre vamos a utilizar el siguiente verbo en forma base, ¿ok? Por eso, al principio dimos estas características que por eso se le llaman verbos modales auxiliares, ¿ok? Let's continue. Espero que te haya servido la respuesta, ¿vale? So we say you shouldn't, you shouldn't, you shouldn't do that, you shouldn't drink beers, you shouldn't drive fast, you shouldn't drive when you, I don't know, when you drink beers. No deberías conducir when you drink alcohol, maybe. Ok, ahora preguntas. Should I call her? Should I call her? Should I call her? Should I call her? Debería llamarla. Debería. Hello, Gia, good evening. ¿Cómo se responde? Bueno, la forma de responder, hey, muy buena pregunta. La forma de responder siempre va a ser la misma. Yo siempre le enseño a los estudiantes, si te preguntan con manzanas, respondes con manzanas. Eso me lo enseñaron a mí cuando era estudiante y yo también lo aplico. ¿Listo? Por ejemplo, si yo te respondo, si te pregunto con el do you like, I don't know, do you like pizza? ¿Te gusta la pizza? Yes, I do. No, I don't. Did you watch Deadpool last night? ¿Te viste Deadpool anoche? Yes, I did. No, I didn't. Should I call her? Yes, you should. No, you shouldn't. Simplemente. ¿Listo? Respondemos con la misma en ese caso, ¿vale? Muy bien. Entonces, usos del should, que es para debería, ¿vale? You're welcome. It's a pleasure. Yes, you're late, yeah, but don't worry, just in time. Okay, let's continue. Let's continue with would, okay? Yeah, you shouldn't drink alcohol often. Ok. Muy bien, voy a borrar, muchachos. Si quieren, tomen la captura ahora mismo porque voy a borrar, ¿vale? That's it. Muy bien, muchachos. Ya saben, para todos los estudiantes nuevos, para el 25 tenemos curso desde cero nuevo. Si están interesados, me pueden escribir a mi WhatsApp. ¿Listo?
Arrancamos clases desde cero, lunes y miércoles 7 de la noche, ¿ok? ¿Saben? Me pueden escribir ahí a mi WhatsApp. Yo mismo les estaré contestando. So, let's continue. Now, would. When do we use would? ¿Cuándo utilizamos would? ¿Por dónde son las clases? Por Google Meet. Por Google Meet. Nos conectamos por la plataforma de Google. Máximo 10 estudiantes, ¿no? Tenemos cursos con 7, con 10, con 8. Mínimo con 5 estudiantes arrancamos, ¿vale? Entonces sigue siendo semi personalizado. Pero si también les interesan clases personalizadas, también tenemos disponible, me pueden escribir a mi WhatsApp. Ahora sí, MK, vamos a hablar del would. En este caso sí es la terminación y ya en los verbos, ¿ok? Presenciales, Alejandra, no en realidad porque normalmente mis estudiantes están en otra ciudad, ¿vale? So, let's continue, guys. Es como el IA de los verbos, sí, señor. Exacto. Muy bien. That's correct, Eliana. So, ¿en qué momento vamos a utilizar el IA, muchachos? ¿En qué momento lo vamos a utilizar? Bueno, normalmente para hablar de posibilidades, por ejemplo, yo compraría, yo viviría, yo haría, yo comería, pero el would en ciertas ocasiones lo quieren confundir con el gustaría, ¿no? Porque en la mayoría de los casos, en la mayoría de los contextos lo vamos a utilizar con ese. Por ejemplo, would you like? Ese es un ofrecimiento cortés, un ofrecimiento formal. Would you like some bread? Would you like some coffee? ¿Te gustaría algo de café? Would you like go for a walk? ¿Te gustaría ir a caminar? En fin. Por lo general se utiliza mucho con el like, por eso lo confunden con el gustaría, pero no. El would se puede utilizar con todos los verbos que tenemos. En este caso puede ser con cualquiera, ¿vale? Entonces, por ejemplo, how would you say in English? Y yo siempre lo digo, how would you say? How would you say in English? ¿Cómo dirías en inglés? I would like a team, ok. ¿Cómo dirías, por ejemplo, me encantaría viajar a París? Me encantaría. Ahí ya no es gustaría, sino me encantaría viajar a París. I would like es me gustaría, pero me encantaría. I would love. I would love to travel. Muy bien. Maybe to travel, to visit. To visit Paris someday. Me gustaría, perdón, me encantaría. I would love. Siempre es verbo seguido del to. En este caso porque tenemos el love. Pero si estás hablando del verbo modal, nunca va el to en la mitad. En ese caso, Marcela, ¿no? El to siempre lo vamos a utilizar para conectar dos verbos, pero en este caso el verbo modal no lo utiliza. Al inicio de la clase, y muchachos, para todos, ¿no? Yo tengo mi canal de YouTube, les estaba diciendo al inicio que casi no había subido videos porque estaba muy ocupado, pero voy a empezar, por ejemplo, arranco con esta clase. Tan pronto termine, la voy a subir a YouTube, la clase toda grabada. Si quieren ir a mi canal de YouTube, los invito a que se suscriban. Está el link en mi biografía. Listo, y ahí tengo bastantes videos cortos publicados de diferentes clases o diferentes temas. ¿Cuál es la ventaja de ir a YouTube? Que pueden ir allá, pueden adelantar, pueden atrasar.
este tipo de conversaciones así corticas, bueno, estudiantes los pueden adelantar y demás. ¿Ok? Entonces, sigamos. Otros usos del would o en qué otro momento utilizaríamos el would. ¿Listo? El would you like es te gustaría. Pero, ¿cómo interpretamos este? Would you mind? Would you mind? La clase de los 12 tiempos verbales falta en YouTube. Pero yo ya no la puedo descargar. No, pero esa fue la que yo subí a YouTube, ¿no? Ya no recuerdo la verdad. Muy bien. Por ahí ya estaba mirando el WhatsApp. Tengo varios mensajes de estudiantes. Ya saben, los que estén interesados me pueden escribir ahí a mi WhatsApp. ¿Listo? Vamos a mirar por acá. Miren, por ejemplo, ya tenemos más de 600 suscriptores en YouTube. Gracias. Ya tenemos 28 videos. Sí, la clase de tiempos gramaticales está en YouTube. Yeah. Creo que esa fue la última que subí. Sí, ahí están. Entonces, ya saben, en YouTube aparezco igualito, Hugo Aprende Inglés. Pueden ir allá a ver todos los videos. ¿Listo? Entonces, sigamos. Exacto, muy bien, Mercedes. El would you mind es te importaría. Dependiendo del contexto y dependiendo como tú lo digas, en ciertas ocasiones puede ser en son de reclamo o en son de buena onda, ¿no? Por ejemplo, would you mind if I tap you at midnight? ¿Te importaría si te escribo a la medianoche? Aquí estoy siendo como algo todo bien, formalito, chévere. Pero, por ejemplo, si yo estoy dictando mi clase y alguien se atraviesa, would you mind? Would you mind? ¿Te importaría? Aquí estamos haciéndolo en son de reclamo. ¿Listo? Entonces depende de la situación. So, would you mind? Would you mind? Entonces, en este caso vamos a utilizar con el would you mind el verbo con gerundio, ¿no? Siempre. So, would you mind closing the door? Would you mind closing the door? Closing the door. ¿Te importaría cerrar la puerta? Would you mind closing the door? ¿Te importaría cerrar la puerta? Repeating. Esme, siempre would you mind va con el gerundio, ¿no? El mind o el would you mind hace parte de los verbos paternos que después de ellos utilizamos el verbo con gerundio. Otro contexto sería, a ella le encantaría, o ella, no, le encantaría no, ella estaría encantada de unirse a nosotros. Jesús, rápidamente te respondo. El ing o el gerundio no siempre significa ando en. No siempre es ando en. ¿En qué momento no significa ando en? Por ejemplo, así rapidito. Después de los pattern verbs. I like cooking o I don't know. Zaida enjoys learning. Aquí es un ejemplo. Después de los pattern verbs utilizamos el gerundio, ¿vale? Otro ejemplo sería después de una preposición. Después de una preposición. She is interested in studying English.
ella está interesada en. Tenemos la preposición, utilizamos el ing o el gerundio. Otro ejemplo. Working in an office would be boring. Working in an office would be boring. Aquí tenemos tres momentos en el que utilizamos los verbos en gerundio y no significan ando. ¿Listo? ¿Dijiste Potterburns? Sí, señorita Lizzie, lo dije. Los Potterburns son los verbos paternos, o es una pequeña lista de verbos que no necesitan el to para conectar con otros verbos. Por ejemplo, I want to go, ahí utilizamos el to para conectar los verbos, pero los Potterburns omiten el to y conectan con el ing. Serían like, hate, enjoy, mind, love y otros más. No son muchos, pero son algunos muy útiles. Ahora, las preposiciones utilizamos también. Y aquí en este caso, Jesús, es un placer, utilizamos el verbo como sustantivo. Acá no estamos diciendo trabajando, sino trabajar en una oficina. Y mira, utilizamos el would, sería aburrido. Ahí te respondí todas, te respondí la pregunta y te di pues ejemplos de todo, ¿no? Sigamos. Muchachos, entonces, pueden tomarle por favor capture a la pantalla que vamos a pasar a la otra. ¿Listo? Muy bien, muchachos, ya tenemos 20K. Vamos a continuar, ¿ok? Un placer, un placer. Voy a borrar, ¿ok? Ahora vámonos con el must. Vámonos con must. Bueno, lo leo, muchachos. ¿Qué significa el must? ¿En qué momento lo podríamos utilizar? ¿Para qué lo utilizaríamos? Obligación o necesidad, dice Rosario. ¿Cómo sería un ejemplo de una obligación, Rosario, en ese caso? Porque en el ejemplo, a mí siempre me gusta poner este ejemplo. You should see a doctor. Un consejo. Y si yo digo you must, Eliani, recuerda que no utilizo el to. You must stay in house. Bueno, aquí va algo que yo siempre le digo a los estudiantes. Sí tiene que ver algo con el tema de una obligación, pero a ver, tú no me puedes obligar a mí. Yo no te puedo obligar. De hecho, tú no puedes obligar a nadie. Entonces va de la mano, es como con una obligación más moral, por así decirlo. No una recomendación, sino un deber. Muy bien, exacto. Entonces, ¿en qué momento utilizaríamos esto? Por ejemplo, el teacher está gordito, entonces, you should go to the gym. Deberías ir al gimnasio, ¿sí? Pero ya
sin el ánimo de ofender a nadie, una persona que ya tiene sobrepeso y ya tiene son problemas de salud, ya no, esa persona no debería, sino debe ir al médico, debe ir al gimnasio, debe empezar una dieta. Es una obligación ya moral. Pero no es que yo te obligue a ti, a ver, hágale, mijo, usted debe hacer esto o no. ¿Listo? Una recomendación obligatoria, bueno, vuelve y juega, ¿no? Tú no me puedes obligar. Pero sí va de la mano, ¿ok? Entonces, aquí también va mucho de la mano con lo que son las reglas, ¿no? Por ejemplo, cuando te montas en un carro, tú debes utilizar, hello Ronald, good evening, tú debes utilizar el cinturón, tú debes, porque es una regla. O, por ejemplo, si estás en un aeropuerto, tú no debes fumar aquí. Entonces, ahí va de la mano, ¿ok? Porque son también reglas, ¿ok? So, you must wear a seatbelt in the car. Sí, es must. I must study, sí, debo estudiar. Una recomendación necesaria, bueno, juega mucho como eso, ¿no? Depende del contexto, ¿no? Una recomendación necesaria está la de el profesor o la persona que tiene sobrepeso, tiene problemas de salud, o si estamos en un carro, debemos utilizar el cinturón, ¿no? Ahí sería como una recomendación necesaria o casi como una regla, por así decirlo, ¿ok? Sería como consejo, no. Consejo es el should. ¿Listo? Por ejemplo, ya una obligación que podría hacer es, por ejemplo, eh, Rosario, Rosario must finish the project. Rosario must finish the project. I don't know. Para el viernes, por así decirlo. Rosario must finish the project by Friday. Para el viernes. Pero igual depende, me cae lo que te diga tu papá. ¿Listo? Porque si tu papá lo que te está dando es un consejo, deberías manejar con cuidado. You should be careful. You mustn't smoke in the bank. Exacto. ¿Por qué bye? Porque es para el viernes, así como una aproximación. Puede ser el jueves, puede ser el viernes, de pronto viernes en la noche, en fin. ¿Listo? Por ahí ya me han llegado varios mensajes, muchachos. Les estaré respondiendo de pronto cuando termine, ¿ok? Ya saben, nuevamente les digo, tenemos clases grupales, vamos a iniciar un curso desde cero el 25 de agosto, de hoy en 2 semanas. Lo dejé de hoy en 2 semanas porque quiero esta semana y la siguiente dar clases por acá para ustedes, muchachos, porque siempre estoy transmitiendo, son clases con otros estudiantes, entonces la idea es, como hoy, estar pues hablando y demás, ¿no? Entonces, Rosario debe terminar el proyecto para el día. Entonces, acá estamos hablando del más, que son obligaciones, pero pues ya saben, ¿no, muchachos? Una obligación dentro de lo que cabe, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Miren, aquí está. Son 10 clases por $30. ¿Listo? El precio es excelente. Te unes a mi curso, son 10 clases por $30. ¿Cuántas clases son? Son 10 clases por $30. Nos vemos lunes y miércoles a las 7 de la noche, lunes y miércoles a las 8 de la noche, ¿vale? Entonces ya sabes, si estás interesado, me deja su mensaje. Si quieres más información o de las grupales o las personalizadas o privadas, me escribes, ¿ok? Muy bien, vámonos con otro, muchachos. Voy a borrar.
Ya vamos terminando, ¿ok? Decía un amigo, faltaba más cuando empezamos. Entonces, vámonos con might. ¿Qué significa might? En este caso lo vamos a utilizar netamente para posibilidad. ¿Listo? Posibilidad, muchachos. ¿En qué momento lo vamos a utilizar? Pues, ¿y cómo lo vamos a interpretar? Como un podría, ¿no? Pero, profe, ¿cómo así que podría si podría era could? Pero recuerden, could es para solicitudes formales. Oye, podría cerrar la puerta. Para decir podría cerrar la puerta, no vamos a utilizar en ese contexto, pues el might, ¿no? Entonces, ¿cómo diríamos en inglés, por ejemplo? No sé, yo podría ir al concierto si termino mi trabajo. Podría ir al concierto si termino mi trabajo. I, porque es una posibilidad, ¿no? I might go. I might go. Podría ir al concierto. I might go to the concert if I finish my work. I might go to the concert if I finished my work. I might go to the concert. Muy bien. I might go to the concert if I finish my work. ¿Ok? Ahora, podríamos verlos en el restaurante. ¿A quiénes? A ellos. Podríamos verlos en el restaurante. ¿Cómo diríamos eso? Aquí estamos hablando en una situación de que, well, for example, Elizabeth and Lizzie work in Domino's Pizza. Ellas trabajan en Domino's Pizza and let's go to have dinner there. Vamos a comer allá. And we, bueno, no lo voy a decir, podríamos verlos allá, ¿no? ¿Cómo fue que dije? Podríamos verlos allá. Podríamos verlas en el restaurante. Okay, I might take a shower if you buy a shampoo. Okay. I might go to the phone once if I finish my work. Might we meet her in the cab? Okay. We might see her in the restaurant. Okay. Hablé de dos, ¿no? Entonces, we might, podríamos verla, una posibilidad de que pronto no la encontremos o de pronto no. We might see them. Dije them porque estaba hablando de dos, ¿no? Nombre de dos personas. ¿Cuánto tiempo dura cada clase? Son 10 clases de una hora. We might see them at the restaurant. We might see them at the restaurant. Si quieren más información, te invito a que me escribas. No, Oscar, te voy a mostrar acá. We could see them. Acá estamos hablando de la posibilidad, ¿no? Posibilidad. Acá estamos hablando de que si vamos, nos podríamos encontrar, ¿cierto? Sí, yo dije ella, o sea, they, pero en este caso es them porque estamos hablando de el adjetivo, perdón, el pronombre objeto. Ahora, en could estamos hablando de si yo me levanto aquí o si yo miro desde aquí, yo podría verlas. Estamos hablando de la habilidad. Yo podría verlas si yo me levanto, si yo hago esto. Entonces es diferente, ¿ok? 2007, bienvenida, gracias por seguirnos. Mina, gracias por seguirnos. Gracias a todos los nuevos seguidores, son bienvenidos.
todos. Los invito a que vean, vayan a mi perfil, ahí tenemos bastantes videos con buen contenido. ¿Listo? Sigamos. Y en este caso el my no lo vamos a usar tampoco para preguntar. ¿Listo? For example, let's go buy my new wallet. Vamos a comprar mi nueva cartera o mi nueva billetera. ¿Listo? Quizás podría en ese contexto. Entonces vamos a decir, vamos a comprar mi nueva cartera, let's go buy my new wallet. La tienda podría estar cerrada los domingos. Hay una posibilidad. Podría estar cerrada los domingos. Y aquí vuelve y juega, ¿no? Entonces vamos a decir, the store might be closed. The store might be closed on Sundays. Muy bien, gente. Store might be closed. Podría estar cerrada los domingos, ¿ok? On Sundays. The store might be closed, ¿no? Y vuelve y juega. ¿Por qué tenemos el be? Porque tenemos el might. No siempre va en su forma base, ¿ok? Sigamos, muchachos. ¿Podrían, por favor, tomar una captura para seguir? Profe Eliana, bienvenida. Gracias por seguirnos. Gracias a todos los nuevos seguidores. Bueno, vamos a seguir. Voy a borrar, ¿listo? The window might be closed. Bueno, quizás o podría estar cerrado. Muy bien. ¿Cuál nos falta, muchachos? El may, ¿no? Entonces, diferencias así rápidamente entre el may y el might. Para empezar, este lo utilizamos solo en forma afirmativa, ¿no? O de pronto might not, aunque no es tan utilizado. En cambio, este lo vamos a utilizar para preguntar también, para negar y pues para afirmar, ¿no? Ahí sería pues un contexto de en qué momento podríamos utilizarlas, ¿no? Y por supuesto el might lo vamos a utilizar, el may, perdón, lo vamos a utilizar con permisos, ¿no? Solicitudes. May. Entonces, permisos y posibilidades, ¿listo? Entonces, en este caso, ¿en qué momento utilizaría yo can y en qué momento utilizaría yo may? Para mí, los dos los voy a interpretar lo mismo como un puedo. Pero supongamos que queremos irnos temprano del trabajo. Van a llegar ustedes donde su jefe. Disculpe, jefe. Disculpe, señor. ¿Puedo irme temprano? ¿Puedo irme temprano? Entonces ahí es donde viene como ese contexto de que en cuándo lo vamos a utilizar y cuándo no, ¿ok? Entonces, ¿puedo irme temprano? May I leave early? May I leave early? May I leave early? May es más formal, sí. La solicitud es un poquito como más formal, como más educada, por así decirlo, ¿ok?
También depende pues de la situación, muchachos, ¿ok? May I go to the restroom? Bueno, el restroom normalmente es público, ¿no? Ahí no vas a pedir el permiso, ahí sería bathroom, ¿ok? Pero sí, en el contexto de que estamos en un sitio público, en una reunión, pues sí, may I go to the restroom. Y pues obviamente el contexto de la formalidad, ¿no? May I use your phone? May I use your phone? ¿Puedo usar tu teléfono? May I use your phone? ¿Puedo usar tu teléfono? ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Puedo hacerte una pregunta? Por ejemplo, cuando tengo las clases de speaking o algo por el estilo, yo suelo hacer muchas preguntas a las estudiantes o a los estudiantes. Entonces, por ejemplo, please tell me something about yourself. Are you single? Are you married? Les pregunto, dime algo sobre ti. ¿Estás casada o estás casado? ¿Eres soltero? ¿Eres soltera? O who do you live with? ¿Con quién vives? Y yo siempre termino ahí, if I may. Siempre digo, if I may. Si puedo, ¿no? Obviamente ya hice la pregunta, pero si puedo preguntar, ¿no? Como en ese contexto educado, ¿no? Porque aunque yo soy el profesor acá, pues a ver, el respeto hacia las personas, ¿no? Entonces ahí sería como un contexto, ¿ok? If I may. Muy bien, muchachos, estos son unos modal verbs pues, bastante sencillos dentro del contexto y dentro de su uso, ¿listo? Por eso normalmente los organizo así a lo último porque son los más rápidos, ¿ok? Vámonos con el will y con el shall. El will, pues normalmente yo cuando doy estas clases no lo enseño, no lo toco porque pues a ver, el will ya lo conocemos, ¿ok? Pero muchachos, tengo una pregunta. Esa me la hicieron a mí cuando yo estaba estudiando, porque para los que me preguntan, ¿qué es aprender inglés? Okay, when I studied English 5 years ago, well, when I finished my English course, I got my degree in B1 and I continued learning English in order to teach because it's different to know how to speak a language and it's different to know how to teach it or how to teach them. Es diferente cuando tú aprendes un idioma, aprendes a hablarlo, a aprender a enseñar. ¿Listo? Porque es diferente que tú sepas hablar un idioma a que tú sepas enseñarlo. Porque, a ver, nosotros hablamos español, pero no sabemos enseñar el español, ¿cierto? Entonces, cuando yo estaba estudiando para docente, para enseñar inglés, me hicieron una pregunta. ¿Por qué el will hace parte de los verbos modales? ¿Por qué el do no? ¿Por qué el does no? ¿Por qué el did no? ¿Por qué eso no hacen parte y por qué el will sí? Y les pregunto a ustedes, para que le hagan esta pregunta a otro compañero o a otro conocido que también esté estudiando. ¿Qué me dirían? ¿Por qué hace parte el will acá, muchachos? Los leo. Muchachos, los leo. La pregunta era para ustedes. Porque le da la terminación de futuro para predecir, no. Así me lo enseñaron a mí, yo se lo voy a dar a ustedes, ¿ok? Listo. Entonces, la pregunta es, para que se la hagan a otro, porque modifica el verbo I will eat, yo comeré, dice Oscar. Hoy no hay estudiantes, dice MK. Bueno, MK sí hay, pero pronto no quisieron responder. No tiene nada que ver. El will hace parte de los verbos modales porque es el único auxiliar que se utiliza de las tres formas.
Porque todos son futuro, no. Porque tú lo puedes utilizar en forma afirmativa, porque lo puedes utilizar en forma negativa y porque lo puedes utilizar en pregunta. A diferencia del do, del das, del did. Este es el único que se utiliza en las tres formas. Afirmativa, negativa e interrogativa, por eso hace parte de los modales, ¿ok? Muy bien, muchachos. Nos faltaría el show y terminamos esta clase. O sea, no cambia. ¿Cómo no cambia, NMK? ¿Qué te refieres con que no cambia? Muy interesante. Bueno, Mercedes, ahí te dejo algo chévere para que cuando te encuentres con un compañero de inglés le digas, oye, ¿por qué will es el único auxiliar del presente simple que hace parte de los modales? A ver si sabe mucho, pregúntame. Es por eso. Usted puso will en todas. Porque el will se utiliza en las tres formas, afirmativa, negativa e interrogativa. Entonces, nos faltaría el último que es show, ¿ok? Y show en ciertas ocasiones es parecido al will. Entonces el will es modal, pero tiene el mismo uso de futuro. En este caso no le estamos dando un significado diferente al will. El will que tú aprendes en el futuro simple es el mismo will que tenemos acá. Lo que pasa es que hace parte de este grupo de modal verbs, ¿listo? Porque hace lo mismo de todos. Modifica el verbo, no lo cambia, no utiliza el do y así, ¿no? Entonces, show. ¿En qué momento lo vamos a utilizar? Bueno, para empezar, se parece al will porque es un futuro, pero es un futuro formal. Es un futuro formal. Por ejemplo, si tú estás conquistando a alguien, I should never forget this moment. Por ejemplo, para mis estudiantes que están en Estados Unidos, I shall never forget this moment. Si quieren conquistar a alguien, yo nunca olvidaré este momento. No digan el will, I shall. Y suenan mucho más formales, más educados, ¿ok? Ahora, ¿en qué otro momento? Son ofrecimientos también, sugerencias. Levanten la mano aquí los que se han visto la serie Vikingos. En esa serie es que más lo vi, por eso siempre la nombro cuando hablo del show. Por supuesto, la serie Vikingos en inglés. El show es muy formal. ¿En qué momento lo vamos a utilizar? Por ejemplo, show we start. En la serie Vikingos, cuando estaban esas escenas que ellos iban a la guerra, pues a una batalla, por así decirlo, estamos hablando y ya, mucha charla. Shall we start? I shall never forget my t-shirt. Thank you for that. Shall we start? Es como un empezamos, iniciamos, le damos. Shall we, por ejemplo, si estás en una discoteca, si estás en un evento y quieres invitar a bailar a alguien, shall we dance? Shall we dance? Bailamos. Shall we dance? Bailamos. Aquí estamos dándole otro uso, ¿no? Un ofrecimiento. ¿Listo? Ahora, para hacer preguntas. Sí, sí es como un podríamos bailar, pero depende como tú lo interpretes. Si tú lo ves desde otro lado, sería como un bailamos. Shall we dance? Bailamos. Entonces es como un ofrecimiento como más chévere. ¿Listo? Y creo que hay más posibilidades que te digan que no. Si tú dices podríamos bailar, ahí te van a decir que no. En cambio, si tú dices bailamos, así con más seguridad,
Ahora, ¿cómo interpretamos en este caso? Shall I make a reservation? Ok, dice MK. Ok. Shall I make a reservation for dinner? ¿Cómo lo interpretamos acá? Hago una reservación para la cena, haré una reservación para la cena. Ese haré, Manuel, en ese caso no porque haré una reservación para la cena, así te estás preguntando tú mismo, no. Es más como un hago, como un debo hacer una reservación, como un debería hacer una reservación. Más que todo como en ese contexto, ¿no, muchachos? Muchachos, mañana en la tarde me pienso conectar un ratico, tengo una hora libre. No recuerdo si es a las 3 o a las 4, tengo que mirar ahí el horario. Me voy a conectar, ¿listo? Voy a tratar de sacar más espacios para conectarme acá con ustedes y nos vemos. ¿Qué les parece la clase de pasado mañana? Porque mañana tengo clase de curso. Entonces mañana a las 7 me conecto con un curso, a las 8 me conecto con el otro curso. Entonces pues no voy a poder dar la clase a ustedes. Pero el miércoles sí. Entonces, ¿qué quieren ver? ¿Vemos los condicionales o los leo, muchachos? Recomendaciones. ¿Qué quieren ver? Bueno, tuvimos 23,000 likes, ¿no? La semana pasada que estuve dando la clase a los otros estudiantes tuvimos 60 y pico mil de likes, ¿no? Así que pilas, muchachos, ya saben, apoyo en las clases. Kenia, gracias a ti por estar tanto tiempo por acá con nosotros. Los condicionales, listo, va para esa. Entonces, recuerden que para los condicionales es un tema siempre avanzado porque vamos a ver, miren, nos sirven los condicionales porque para ahí vamos a utilizar varios modales. Gracias a todos por las donaciones, por compartir y gracias a todos los nuevos seguidores. Ya saben, los que están interesados en clases me pueden escribir a mi número de WhatsApp, ¿ok? Tenemos clases personalizadas y clases grupales, ¿ok? Gracias, la patrona. Gracias, Ricardo. Gracias a todos. Juliet, nos vemos mañana. Nos vemos mañana en las clases. Gracias a todos. Bye. Dami, un saludo. Sé que tengo estudiantes por ahí que no comentan, pero por ahí están viendo toda la clase o escuchándola. See you next time. Thank you for being here. Good night. See you next time. Bye bye.